tienen embriología y otra vez pidieron mucho, voy a dar embriología. Temario. Algo de conceptos previos vamos a tener. Vamos a ver finalizar ese intestino primitivo, cómo está formado. Las divisiones, hay dos divisiones, pero en definitiva intestino anterior, medio y posterior está muy bien. El desarrollo de algunos órganos que se forman a partir de este esbozo embrionario que es el intestino primitivo, y algunos correlatos patológicos de enfermedades congénitas como para entender la aplicabilidad en el futuro de ustedes como en la carrera que se han elegido como médicos y qué relevancia tienen las anormalidades embriológicas en el cotidiano del asistencialismo o de lo que vayan a desarrollar como profesionales. Recordemos que, como siempre, la ontogenia precede a la filogenia la evolución de las especies. Y vamos a ver, es en este tubo intestinal que a veces se divide, por ejemplo, en el tubo intestinal posterior que se divide en un tabique urorectal y va a quedar diferenciada el seno urogenital de la parte del recto, pero después el seno urogenital puede a su vez formar la vejiga y la uretra membranosa y prostática o no, y que a veces queda solo un tubo que es la cloaca, y si vemos las aves, vemos que en las aves no se dividió, por lo cual vamos viendo que como nosotros en la medida de la evolución se va a ir formando algunos órganos y otros no se va a formar, depende de la especie que estemos hablando. En este caso vamos a ver, esto es un esbozo de la ontogenia, y dentro de la ontogenia vemos el periodo embrionario y la época fetal. Recordemos que la ontogenia es desde la fecundación hasta la muerte. Eso es la ontogenia. Y dentro de la ontogenia nosotros tenemos el periodo embrionario y el periodo fetal pre-nacimiento. Y después del nacimiento, desde el nacimiento hasta la muerte. Acá lo que vemos es un gráfico dentro de la ontogenia del periodo embrionario y de la época fetal. De cómo se divide la época embrionario, se divide el periodo presomítico y después hasta la tercera semana, a partir de la cuarta hasta la semana 8 inclusive es el periodo embrionario, y de la semana 9 en adelante es el periodo fetal. El aparato digestivo se desarrolla a partir del intestino primitivo, y esto tiene que ver que abajo tenía endodermo y hay plegamiento del embrión, y entonces en ese plegamiento que abajo tenía saco vitelino, una porción del saco vitelino al embrión queda dentro del plegamiento cefalocaudal y lateralmente, y esto hace todo un tubo que está tapizado por células endodérmicas, que al principio era el techo del saco vitelino, pero después ese techo del saco vitelino queda adentro de este tubo intestinal primitivo, pero comunicado en una porción con un conducto que se comunica con el saco vitelino y también con la cavidad amniótica, que es el conducto neuroentérico. Pero además, este saco vitelino queda unido igual por el tubo intestinal. Este saco vitelino se va a reducir mucho y va a quedar como una bolsa que en algún momento parte de las vísceras, a medida que van creciendo y que no pueden quedar englobadas o contenidas en la cavidad abdominal por el gran crecimiento de las vísceras, por la gran importancia del hígado que cubre más o menos el 10% de la cavidad abdominal o más, y no hay lugar para contenerlas, se van a herniar, van a salir por esa cavidad, es una hernia fisiológica, más o menos al tercer mes, pero después por suerte se va a reintroducir y después queda prácticamente colapsado, englobado adentro del cordón umbilical. Lo vamos a ir viendo. Entonces acá hablaba del plegamiento. Ya tengo acá cavidad amniótica y el saco vitelino. Está el techo del saco vitelino, con el plegamiento va a quedar un tubo, y ese tubo que está pisado por endodermo. Bueno, entonces queda englobado el endodermo adentro de este intestino y se llama primitivo porque todavía, y queda tapizado por células endodérmicas y queda rodeado de ese mesodermo lateral, pero de la hoja visceral. Recordemos que el mesodermo se dividía en 3 porciones. Paraxial, que da el esclerodermo miotomo,
el intermedio, que daba el pronefros, mesonefros y metanefros, la vimos la semana pasada, del sistema urinario, y también parte de la cresta urogenital que va a dar la futura gónada, y algunos vasos sanguíneos, el intermedio. Y el lateral se celobizaba, se generaba una cavidad, acá lo ven la cavidad, y se dividía en dos hojas, hoja esplándica y hoja parietal. Esplándica o visceral, o parietal, o le llaman otro nombre que es somatopleural, o pleural. A mí me gusta decir, acá, sí, el somatopleural que está en el... parietal y visceral. Bueno, el visceral va a rodear todo el intestino primitivo y en vez de la hoja parietal va a quedar adherido a las paredes del embrión, ¿sí? Y en el medio una cavidad que es bastante virtual. Si viene uno acá al ecteseroma, lo ve enorme, el ecteseroma cada vez va a ser cada vez más chico. Y va a quedar, después, depende si es peritoneal o pleural, va a quedar con cierta cantidad de líquido, 350 mililitros aproximadamente, que es bastante viscoso y mejora el movimiento de las vísceras o incluso del pulmón, que es la cavidad peritoneal o cavidad pleural, que está entre la hoja parietal o visceral de la pleura, o la hoja parietal o visceral del peritoneo, o la parietal o visceral del pericardio. Bueno, acá fíjese que queda unido a nivel medial con el saco vitelino, ¿sí? Y este saco vitelino queda como una pequeña cavidad, depende de donde hagan el corte, que en algún momento parte del intestino primitivo va a salir por acá, la hernia fisiológica del tercer mes, y nuevamente se reintroduce. Cuando sale, cuando se reintroduce, tiene un giro. Ese giro vamos a ver que es un giro horario antihorario, primero es horario de 170 grados y la reintroducción antihorario de 90 y después 180 grados, y que tiene que ver después cómo está sistematizado todo el marco colórico, todas las vísceras dentro del abdomen. De nuevo, este endodermo, que cuando con el plegamiento queda el tubo intestinal primitivo. Este es el tubo intestinal. Fíjate que este tubo intestinal tiene diferentes porciones. Una porción que va de la membrana bucofaringea hasta el divertículo traqueobronquial, y ese se llama intestino anterior. Ese intestino anterior se puede dividir a su vez en dos unidades: el intestino anterior propiamente dicho y el intestino faríngeo, que es hasta más o menos estoy diciendo cualquier cosa. De la membrana bucofaringea hasta el esbozo hepático es el intestino anterior. Y ese intestino anterior se puede dividir en faríngeo hasta el divertículo traqueobronquial y anterior propiamente dicho hasta el esbozo hepático. El intestino medio, del esbozo hepático, hasta más o menos 2/3 del colon transverso, o después lo que va a ser el colon transverso. Y de 1/3 del colon transverso hasta la membrana cloacal se va a hacer el intestino posterior. Y entonces, de acuerdo a la irrigación, si yo sé que acá todo lo que me irriga esta parte es una rama del tronco celíaco, o por lo menos la parte de esta zona. Y de la parte del esbozo hepático al intestino medio también es otra rama del esbozo de la mesenteria superior, y en verdad 1/3 del esbozo, 1/3 del intestino del colon transverso hasta la cloaca va a ser una rama de la mesentérica inferior. Así que si yo sé de qué está irrigado cada parte, sé de qué parte del intestino primitivo deriva. El hígado, ¿de qué deriva su irrigación? Del tronco celíaco. O sea que el hígado deriva del intestino anterior. Si yo sé que acá el yeyuno está irrigado por la mesentérica superior, ¿de qué parte del intestino deriva? Del intestino medio. Si yo sé que el colon descendente está irrigado por la mesentérica inferior, ¿de qué parte deriva? Del intestino posterior. O sea que a través de la irrigación yo puedo saber de qué porción del
tubo intestinal primitivo deriva esa porción de aparato digestivo. Tronco celíaco, intestino anterior, mesentérica superior, intestino medio, mesentérica inferior, intestino posterior. ¿El conducto mesentérico deriva del saco vitelino? Pues no entendí mal. El conducto onfalomesentérico es el pedacito que quedaba unido del intestino primitivo al saco vitelino. Y por ese conducto onfalomesentérico es que las vísceras se van a herniar y se van a reintroducir. Es el conducto, por eso se llama hernia. Si no, hernia es la definición de que algo sale por un agujero natural. Si no, sería eventración. Por eso se llama hernia fisiológica, porque sale por un conducto natural, que es el conducto onfalomesentérico. En el caso de hernia inguinal, sale por un conducto natural, que es el conducto inguinal, que en verdad en anatomía nos dicen que no es un verdadero conducto, ¿vieron? No sé si en anatomía le hicieron la salvedad, pero convengamos que todo el mundo le llama conducto inguinal. Por eso es una hernia, si no sería que se rompe la pared y se eventra. Esa es la diferencia en definiciones de eventración y de hernia. Las dos pueden ser situaciones patológicas, pero la hernia, por definición, tiene que salir por un conducto natural. En este caso es el conducto onfalomesentérico, que se llama fisiológica porque es parte de la fisiología y de mecanismos fisiológicos y no está dentro de la patología o las anormalidades que para tener consecuencias. De nuevo, el plegamiento y este conducto onfalomesentérico que queda comunicado con el saco vitelino y este tubo intestinal. Recordemos que en el tubo intestinal, este tubo intestinal primitivo posterior, yo voy a tener ante la salida de la cloaca una cavidad que es la cavidad del alantoides, que después se va a prolapsar, va a quedar dentro del pedículo de fijación, o sea, cordón umbilical, y se va a colapsar, pero a veces va a quedar unido el seno urogenital con el ombligo, y eso va a dar lugar al ligamento redondo de la vejiga, o también llamado ligamento medio umbilical. Acá no sé si tengo internet, pero yo acá bajé el dibujito. Igual cuando vimos plegamiento la otra vez, bueno, medio que esto de intestino, cómo es el plegamiento. No sé si lo va a bajar. Vamos a hacer una cosa, yo lo voy a sacar y antes de terminar, cuando termine el teórico, lo buscamos por internet directamente. El tubo, entonces, habíamos dicho, este tubo intestinal primitivo, anterior, medio y posterior, y ese anterior, que se lo ven del Lachman, hace la diferencia hasta el divertículo traqueosofágico y el divertículo que le llaman faringio, y el divertículo traqueosofágico hasta el divertículo bulboso hepático, que llaman anterior propiamente dicho, pero este anterior, medio y posterior va a quedar revestido por endodermo, es un revestimiento epitelial y va a dar origen al epitelio de todo el tubo intestinal primitivo, y va a estar recubierto por músculo, peritoneo y tejido conectivo que se origina de este mesodermo esplácnico, este mesodermo lateral que se había celomizado y había dado un mesodermo esplácnico o hoja visceral y un mesodermo parietal que había quedado adherido a la pared. Entonces, si pregunto, ¿de qué deriva el muscular de la mucosa? Del mesodermo esplácnico, del mesodermo lateral, hoja visceral. ¿De qué deriva la submucosa? De este mesodermo. ¿De qué deriva ese epitelio? Del endodermo.
acá, ¿sí? La hoja visceral del mesodermo lateral. Acordemos que el mesodermo se dividía en paraxial, intermedio y lateral. Y el lateral daba dos hojas, visceral y parietal. Todo lo que recubre al intestino y todo tejido conectivo, músculo o peritoneo, es de esa hoja visceral, de ese mesodermo lateral. La división, de nuevo, el intestino faríngeo, membrana bucofaríngea, divertículo traqueobronquial, intestino anterior propiamente dicho, de divertículo traqueobronquial al esbozo hepático. Intestino medio del esbozo hepático a la unión de 2/3 al derecho, con el 1/3 del izquierdo del colon transverso, y intestino posterior del tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Mesenterios. Los mesenterios van a quedar unidos al intestino por la pared corporal, tanto a nivel ventral como a nivel dorsal. Y por ahí tienen que entrar los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios, que entran o salen de las vísceras abdominales. En este caso entonces voy a tener un mesenterio dorsal y un mesenterio ventral. Un mesenterio dorsal y un mesenterio ventral, y este es el intestino primitivo. Como estamos el corte a nivel medial, a nivel del estómago, voy a tener un dorsal y un ventral. Después a nivel abdominal, el mesenterio ventral desaparece y todas las vísceras quedan unidas solo del mesenterio dorsal. Pero a nivel del estómago yo tengo de los dos. A nivel dorsal, vamos a ver que a partir de ahí se va a formar de ese mesenterio, de la parte del mesénquima, se van a empezar a proliferar vasos sanguíneos y un tejido mesenquimatoso que va a dar lugar al vaso. Y entonces después ese vaso, y lo que queda, los dos pedículos que quedan de ese mesénquima o ese mesenterio, va a dar lugar a los ligamentos espleno renal y espleno gástrico o gastroesplénico. A nivel ventral va a dar origen después al epiplón menor y al epiplón mayor, y en el medio se va a introducir tejido que va a estar originado del esbozo hepático. Vamos a ir viendo. Bueno, entonces yo tengo un mesenterio dorsal y un mesenterio ventral. Todo lo que está englobado de ese mesenterio se considera órganos intraperitoneales, porque están envueltos por ese peritoneo, este mesenterio, y van a estar unidos a través de la pared corporal. Todos los órganos que solo van a estar cubiertos por la pared anterior, o sea, a nivel anterior por el mesenterio, se consideran retroperitoneales. Ejemplo de órganos retroperitoneales: el riñón, parte del área desnuda del hígado, pero es muy poquito, el páncreas, el ovario, ¿sí? Hay un montón de órganos que son retroperitoneales, pero que están cubiertos por mesenterio, pero solo la pared anterior. Entonces, retroperitoneales solo están cubiertos por peritoneo en su superficie anterior. O también se consideran órganos retroperitoneales adosados a la pared corporal posterior, que si bien están cubiertos por peritoneo, están adosados a la pared. Por eso se consideran retroperitoneales, pero si vos los cortás, va a ver que va a tener peritoneo por todos lados. En esos casos, eso que está cubierto y que lo adhiere a las paredes se conoce con el nombre de fasciescolescencia. ¿Esos son los peritonizados? Claro, le dicen peritonizados, pero después van a ver más adelante que muchas veces le dicen la parte del intestino retroperitoneal. Y vos decís, pero si todo estaba cubierto, lo que pasa es que al estar adherido a la pared, después uno los conoce con el nombre de retroperitoneales en cuanto como concepto clínico. Por ejemplo, si yo voy a tener una hemorragia, un paciente con una lesión de arma blanca a nivel del colon, que es la parte que está adherido con fasciescolescencia, capaz que yo le hago una ecografía y no le veo sangre dentro del abdomen, pero capaz que hago un atomo y le veo que tiene sangre retroperitoneal, porque al estar rodeada, al estar anclado a la pared, toda la sangre va a caer al retroperitoneo y no adentro de la cavidad abdominal. Por eso se les conocen con el nombre de retroperitoneales. Y acá empieza el gran problema, que empezamos a ver que si bien a nivel de las ciencias básicas o las materias básicas o de histología, anatomía, hay algunos conceptos que son muy puros, retroperitoneal es todo aquello que solo tiene adherido a la pared. Después, cuando tienen aplicación clínica,
puede ser que no sean tan puros las definiciones y sean más que nada por los hallazgos, si está en la cavidad peritoneal, encuentran sangre o no, por ejemplo. Pero bueno, retroperitoneales se llama solo los que están cubiertos por peritoneos o superficie anterior o están adosados a la pared corporal posterior. Y intraperitoneales que están envueltos por peritoneo y están unidos a través de este mesenterio de la pared. El mesenterio dorsal acá vamos a ver, del extremo inferior del esófago a la región cloacal. En todos lados el mesenterio dorsal siempre da algo, el ventral recordemos que no. A nivel del estómago va a dar el epiplón mayor a nivel del estómago. A nivel de duodeno va a dar el mesoduodeno dorsal. A nivel más abajo va a dar el mesenterio propiamente dicho a nivel del asa yeyunal o ilial. Y a nivel del colon va a dar el mesocolon dorsal en la región del colon. Todo eso va a dar el mesenterio dorsal, ¿sí? Pero el mesenterio ventral, que son lo que adhiere, ese tubo intestinal, que es cómo queda adherido por este mesenterio dorsal. Así, porque no es que queda sueltito el intestino, porque no habría lugar para que pasen los vasos, los nervios y los vasos linfáticos. Discurren por allí y se forman a partir del mismo. En el mesenterio ventral, solo a nivel del intestino anterior, dando a nivel del estómago el epiplón menor y a nivel del hígado el ligamento falciforme del hígado. ¿Sí? Eso solo se encuentra en porción inferior del esófago, estómago y porción superior al duodeno. Y a partir de ese mesenterio ventral, y por eso es importante, me va a dar el septum transverso. El septum transverso es muy importante porque va a dar todo lo que es estroma del hígado o estroma del páncreas, pero también me va a dar el diafragma, que es la gran masa o la gran estructura que me va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Vamos a ver después que el diafragma tiene 4 orígenes embriológicos, pero lo más importante es del septum transverso, porque además después vamos a ver del septum transverso a otras cosas que también van a determinar. El diafragma va a estar originado por este septum transverso, pero fundamentalmente la porción ligamentosa, porque después la porción muscular del diafragma lo va a dar. Vieron que este mesodermo intermedio tenía la hoja visceral y la hoja parietal. La hoja parietal se va a dar como unos rebordes que ahora vamos a ver, y esos rebordes van a dar la porción muscular del diafragma. Entonces, como estamos en estómago, acá tenemos mesogastrio dorsal, mesogastrio ventral. El mesogastrio dorsal va a dar el mesogastrio ventral va a dar el epiplón menor y el septum transverso, y el mesogastrio dorsal me va a dar el epiplón mayor. Y a partir de ese mesogastrio dorsal se va a formar el vaso y los ligamentos que separan del vaso o que lo unen a las otras estructuras. Ligamento espleno-renal y el ligamento gastroesplénico o espleno-gástrico. En verdad es el gastroesplénico. Uno lo dice al revés porque a veces cuando vos lo traducen en alguna bibliografía en inglés es al revés. Profe, una pregunta. ¿La transcavidad de los epiplones también se forma a partir del mesenterio dorsal? Sí. En verdad no es que se forma, es por un efecto de plegamiento que queda en una cavidad. Queda entre los plegamientos. Claro. Entonces, derivado del intestino anterior, ahora con respecto a la transcavidad, yo te digo la verdad, si me meto en cómo se forma la transcavidad, es un teórico solo. Hace unos años, yo cuando me acuerdo que no lo entendía, y en anatomía antes estaba el doctor Mambrú, sigue estando, Mambrú, que estaba en la cátedra de anatomía y daba un teórico en anatomía que era espectacular, que era toda la parte de peritoneo, fase de coalescencia, transcavidad de los epiplones, y la verdad que era maravilloso. Pero en general eso, ¿por qué? Porque lo daban en anatomía, porque en verdad es anatomía que te preguntan mucho, porque en histología y en embriología. Más allá, queda el mesogastrio, que si lo une el intestino, no lo une, o queda cada uno, la verdad que si vos llegás a saber eso, está muy bien.
Igual el libro medio que lo explica el Lachman, pero hace como una cita, no es que te explica todo el mecanismo fisiopatológico, no fisiopatológico, no fisiológico, de cómo se forma, y es como, tendría que meter en todo el movimiento eso, que es bastante complejo. Por ahí sí, cuando ustedes desarrollen esta temática en el práctico, por ahí sí se puede ver eso en particular y estaría bueno. Derivado del intestino anterior. Entonces habíamos dicho el divertículo respiratorio, el esófago, el estómago, el duodeno, el hígado y la vesícula biliar y el páncreas. En este intestino anterior propiamente dicho, que divide el intestino faríngeo y el intestino anterior, se empieza a formar unos rebordes traqueosofágicos. Esos rebordes traqueosofágicos empiezan a dar lo que se conoce con el divertículo respiratorio. Este divertículo respiratorio va a dar lugar a la tráquea y después se va a dividir. La división es dicotómica en dos y va a dar lugar a los dos bronquiofuentes primarios, el derecho y el izquierdo. Cuando veamos después embriología del aparato respiratorio, vamos a ver el desarrollo a partir de este divertículo, cómo se forma, pero ya por lo que ven, si esto va a su vez se va a ir dividiendo, yo sé que todas las paredes del aparato respiratorio propiamente dicho va a ser de origen endodérmico, porque es de este tubo intestinal líquido. Y en vez todo lo que es estroma, tejido conectivo, músculo, carne, va a ser de la hoja visceral del mesodermo lateral. Bueno, que es mucosa tiene epitelio, o sea, el epitelio el epitelio es de origen endodérmico. Todo lo de la mucosa, que no es epitelio, es de mesodermo. Cartílago, tejido conectivo. Del divertículo para abajo, el esófago se empieza a formar a las puertas hermanas, está dividido del intestino, está dividido por el divertículo respiratorio, se forma el tabique traqueocefálico y lo divide. Si no lo divide, se generan las estenosis o las fístulas. Si no lo divide y queda cerrado, estenosis. Si queda más o menos cerrado, puede dar lo que se conoce con... No, si queda totalmente cerrado, se conoce con atresia. Si queda más o menos cerrado y poquito, se conoce con el nombre de estenosis. Y si queda abierto, comunicado, pero que se comunica en otro lado, se conoce con el nombre de fístula. Este esófago va a crecer debido al descenso del corazón y los pulmones hasta la 7ª semana, porque acuerden que el embrión no solo se plegaba lateralmente, sino también cráneo-caudalmente. Y entonces el corazón, que al principio estaba bastante adelante, queda en una posición más distal con respecto a la boca y con respecto a la membrana bucofaríngea, que era la membrana procordal. Y entonces, al hacer este giro, se elonga. Y esta elongación o el crecimiento tiene que ver también con el desarrollo longitudinal del esófago. Todo lo que está rodeado de este endodermo deriva del mesénquima esplénico. Tanto el músculo estriado, en el caso de que lo tenga, algunas especies, por ejemplo, la mayoría de las especies de los roedores, nosotros tenemos preparados roedores, en vez de músculo liso, es músculo estriado. Y esto es porque es más efectivo para la contracción para todos los palitos, todas las porquerías que comen, pues el gato, el perro, que comen huesos, necesitan un músculo que sea voluntario, incluso la dilución, entonces es más efectiva la dilución de partículas sólidas y grandes, a diferencia de los humanos que tenemos un músculo liso. Y esto en algún momento, este esófago, que era un tubo, se cierra y se oblitera totalmente, y es un tubo macizo. Y después, por apoptosis de las células de su interior, se vuelve a recanalizar, pero puede fallar. Y cuando falla y no se recanaliza completo, puede quedar más estrecho, estenosis, o totalmente cerrado, que es atresia. Acá vemos que queda, al principio está comunicado y después queda separado. Si yo acá hago un corte, queda separado. Si se comunica es una fístula. Y esto en algún momento se oblitera totalmente y se vuelve a recanalizar todo el tubo intestinal. Y esa apoptosis y esa recanalización genera un excedente de células. Y estas células en el intestino posterior se acumulan y como es medio de células muertas y demás, cuando el bebé recién nace, defeca eso y es el meconio. ¿Sí?
Acá lo que vemos es, acá por ejemplo, directamente no se recanalizó y quedó separado, atresia. Acá quedó una fístula. Y acá, estos son diferentes atresias y fístulas dobles y demás, y acá puede ser que la recanalización quede más chiquito. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Claro, mientras el bebé está dentro de la panza no pasa nada. Porque como en verdad no está deglutiendo líquido, el líquido que acá deglute va al pulmón se absorbe, no pasa nada. El tema es que el bebé bien nace, lo primero que uno hace es le da la teta, o en el caso de la mamadera, si todavía estaría suprimida la lactancia. Ejemplo, paciente HIV. Entonces le tengo que dar una leche artificial. Y en ese caso, ¿qué va a hacer el bebé? Se pone azul. Empieza a toser y se pone azul. Porque le está llegando al pulmón lo que está deglutiendo, lo que está tomando. Y entonces por eso el primer evento, cuando uno pone el bebé a la teta, es un evento que tiene que estar supervisado. Pero como veían que la verdad que a veces la supervisión ya era como tarde, dentro del screening del recién nacido, en la sala de parto, lo que se hace es se le pone un tubo al bebé, primero una cánula, buco, que va desde la boca hasta el estómago, y se le hace la prueba para ver si está canalizado. Si ese no sale, si cuando vos lo pones no hay líquido en el estómago, se considera que existe la posibilidad de fístula o atresia. Y después una vez, como es tan común, primero se lo pone por la boca y después ese mismo tubo se lo pone por el ano. Porque las atresias y las fístulas son muy frecuentes. Entonces yo no tendría que, si es un diagnóstico, me doy cuenta que el bebé hace 3 días que no hace caca, o cuando se pone a la teta se pone azul y hay cianosis, estaría como un diagnóstico tardío. Por eso se hace el screening para detectar a tiempo anormalidades, que es un procedimiento de prevención secundaria. Ya está el problema, pero lo quiero detectar lo más temprano posible antes que genere consecuencias graves o que sea un factor de morbimortalidad interesante. Dentro de las cosas de screening, o los procedimientos de screening al bebé, es este tubo, que ustedes lo vieron en APS. ¿Lo vieron en APS? No. Lo van a ver ahora, en la hora del segundo cuatrimestre lo están viendo. Bueno, desarrollo del esófago, desde el divertículo hasta el esbozo hepático. Vamos por abajo del esbozo, vamos a ver que hay una dilatación fusiforme de este intestino anterior por abajo del esófago. Este intestino, más o menos a la 4ª semana, se empieza a ver una dilatación que no es muy pareja. ¿Sí? Y que vamos a hacer una dilatación de esta porción del intestino. Y no solo hay una dilatación, se dilata más la porción anterior, pero que además hay una rotación. Entonces, los nervios, el vago izquierdo que irriga la porción esa del estómago, de la porción del estómago del lado izquierdo, y el vago derecho. La primera rotación es del lado es en giro horario del lado izquierdo hacia el derecho. ¿Sí? El lado izquierdo rota hacia el izquierdo y el lado derecho rota hacia atrás. Por eso el vago izquierdo inerva la porción anterior del estómago y el vago derecho inerva la porción posterior del estómago. Porque esa dilatación fusiforme y genera, al no ser pareja, genera como unas fuerzas mecánicas que hacen que el estómago rote en este giro horario de izquierda hacia derecha y de derecha hacia la izquierda, ¿sí? Así. Entonces, todo lo que inervaba a nivel izquierdo va anterior y todo lo derecho va hacia posterior. Bueno. Acá lo que vemos es este giro, y no solo hay un giro, pero también no solo hay un giro lateral, sino que también hay un giro postero-anterior. ¿Qué significa? Ese estómago que rotó, todo lo de abajo va hacia el lado derecho y hacia adelante, y el otro hacia atrás, bueno, en este giro. El otro giro que se llama giro lateral y giro cráneo caudal o antero posterior, o como lo tienen ahí, hace ese doble giro, y entonces lo que hace es, y todo esto tiene que ver por este crecimiento sincrónico, esto hace fuerza, esto se tira afuera, se alza para abajo, y entonces todo lo que está arriba va hacia abajo y todo lo que hay abajo va hacia arriba, y por eso la disposición
del estómago, la sistematización del estómago en palangana, donde todo lo que es píloro asciende con respecto al cardio, si no estaría así, el estómago está así. Entonces, lo llaman rotación del eje longitudinal, esto de derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, y en la rotación del eje antero-posterior, donde hay un pequeño movimiento, porque no es como en el corazón que van a ver que las aurículas están abajo, van totalmente arriba con respecto al ventrículo. En este caso hay un movimiento y entonces hay un ascenso de la porción posterior del estómago y hay un descenso de la porción anterior, pero no se transpone, ¿no? Porque si no estaría el píloro arriba que el cardio. Pero hay un pequeño movimiento que queda en planos un poco más parejos. La rotación del eje longitudinal del estómago hace que se generen dos coberturas. Por una cuestión de que todo el líquido que va entrando al bebé, porque el bebé va deglitando, queda hacia abajo y entonces hace que haya un crecimiento diferente y mayor en la curvatura mayor, porque tiene más peso de lo que contiene que la curvatura menor. Entonces este es el eje anteroposterior. Lo que está adelante va hacia atrás y lo que está hacia arriba, y lo que está posterior va hacia abajo, lo que está arriba va hacia abajo y lo que va hasta adelante va hacia atrás. Y queda el estómago. Tengo que saberme todos los ejes, no, pero aparte es teórico. Si tú fuera oral, sí, yo cuando yo tomaba oral quería que me lo daban en todo el dibujito. En este caso, saber que hay dos plegamientos y que ese plegamiento tiene que ver con la sistematización del estómago. ¿Cuál es plegamiento? Longitudinal y anteroposterior. ¿Qué puede pasar? Como todo el tubo intestinal, en algún momento se oblitera. No, perdón, es lo que hayas contado en el práctico. El estenosis pilórica. Bueno, en algún momento todo, como habíamos dicho, que se obliteraba y después se vuelve a recanalizar. Si no se vuelve a recanalizar, hay una estenosis pilórica. Es muy común la estenosis pilórica. Es más frecuente, es muy raro en mujeres, es más frecuente en varones y muchas veces el diagnóstico clínico se hace en pacientes con reflujo. En los bebés chiquititos que continuamente tienen cuadros respiratorios, primero tienen anemia, tienen bajo peso, bajo desarrollo y además tienen cuadros respiratorios bastante seguidos porque como hay una estenosis pilórica, hay un retardo del crecimiento del estómago y hay un reflujo hacia el esófago. Y el esófago antes de vomitar o son nenes vomitadores o antes de vomitar son reflujo que va hacia el árbol respiratorio, entonces hacen bronquitis o cuadros respiratorios a repetición. Ejemplo de estenosis pilórica. A veces la estenosis pilórica puede ser por hiperproliferación del músculo emisor. Bueno, lo que decía, la bolsa mental, o también llamado, que es un sinónimo de en anatomía se conoce con el nombre de transcavidad de los epiplones. Yo acá tengo el estómago con el mesogastro dorsal y el mesogastro ventral. En el ventral, en este mesogastro dorsal, habíamos dicho que se formaban estas vacuolas que va a dar después formación parte del vaso. En esta esto con el tema del giro del estómago y el plegamiento y las tracciones se genera como un declive hacia abajo. Y en eso hacia abajo y que engloba parte de ciertos órganos se conoce como bolsa mental. Pero la bolsa mental y la cavidad que adentro está rodeado de esta bolsa mental se conoce con el nombre de esa cavidad de transcavidad de los epiplones. Y el peritoneo que lo recubre, que en verdad no es peritoneo, sino este mesogastrio, se conoce con el nombre de bolsa mental. Habíamos dicho que el mesenterio dorsal también va a dar, bueno, acá está la bolsa mental, el mesogastrio dorsal, y el estómago gira, el mesogastrio dorsal con su epiplón menor y la bolsa mental. Esta es la bolsa mental y adentro está la transcavidad de los epiplones. Acá yo tengo un mesenterio que quedó adherido a la pared, por lo cual como quedó adherido a la pared se llama fase de coalescencia. Fíjense cómo después se queda adherido a la pared.
A diferencia de parte del intestino delgado que queda unido a la pared por el mesenterio dorsal. No tiene mesenterio ventral, porque el mesenterio ventral no se desarrolla. Esto se considera órgano peritoneal y esto se considera órgano retroperitoneal. Bueno. Sinónimo, no les van a preguntar, no hay preguntas de eso, así que no se va a... Está bueno entenderlo porque sirve para poder poner esto. Queda el mesogastrio dorsal y ventral. El dorsal va del epiplón mayor, el ventral, epiplón menor y ligamento falciforme. Estudian de memoria buenísimo, lo tratan de entender mejor. El vaso. El vaso habíamos dicho que es una proliferación del mesogastrio dorsal. Aparece más o menos a las quintas semanas. Está unido del riñón por el ligamento espleno-renal y del estómago por el gastrorenal o el gastroesplénico. Es muy importante el vaso hasta el cuarto mes de fetal, cuarto mes de gestación o periodo fetal, en la primera periodo del periodo fetal. ¿Por qué? Porque es un tejido hematopoyético. El primer tejido hematopoyético es el vaso, el segundo es el hígado y después recién la médula. En el último periodo fetal es el que sintetiza la mayor cantidad de las células hematopoyéticas. Sin embargo, el vaso lo hace antes que el hígado y después el hígado, como queda un poco algo el vaso, pero es el hígado a partir del quinto mes de gestación es el que hace la mayor cantidad de tejido hematopoyético. Pero eso hace que en el periodo el vaso tenga un gran tamaño en proporción con el resto de los órganos. El duodeno. El duodeno es, después del estómago, seguimos en el intestino anterior. Desde el intestino anterior hasta el intestino medio, hasta la última parte de este intestino anterior, se conoce con el nombre de duodeno. Y secundario a esta rotación antero-posterior del estómago, estaba acá. El estómago, acuérdense que rotó así. Y entonces eso explica la sistematización del duodeno en forma de C. Si ustedes estudian anatomía, el duodeno tiene forma de C. ¿Y por qué tiene forma de C? Porque el estómago se lo trajo. Antero-posterior, se lo trajo y queda en forma de C. Su irrigación deriva del tronco celíaco y la última porción del mesenterio superior. ¿Por qué? Porque el duodeno es hasta el esbozo hepático. Y fíjense que la carúncula tiene un pedacito de la última parte del duodeno. La última parte del duodeno es del intestino medio. Por eso está originado de la mesentérica superior. Porque si yo digo que se separa desde el esbozo hepático, y yo sé que el esbozo hepático son las carúnculas, y yo sé que las carúnculas terminan no al final del duodeno, sino en la última porción del duodeno. Entonces, la última porción del duodeno, entre la carúncula y lo que se conoce con el ilion, es del intestino medio. Y por eso el duodeno tiene doble irrigación. Tronco celíaco, 2/3 del duodeno, y el último tercio del duodeno es mesentérica superior. ¿Sí? Tronco celíaco, del intestino anterior y del intestino medio, el inicio del intestino medio, de mesentérica superior. ¿Dónde está el revés? No, pensé que el inicio del duodeno era el... La primera parte del duodeno deriva del intestino anterior. La última parte del duodeno deriva del intestino medio. Y por este doble origen embriológico con respecto al tubo intestinal primitivo, tiene doble irrigación. No es doble porque está duplicado y en acoso, sino porque la última porción es... Incluso si yo tengo una trombosis, de acuerdo, donde está la trombosis, puedo saber de dónde viene la trombosis. En la parte del tercio, si es de la mesentérica superior o no. Puedo saber cómo... Bueno, punto al final del punto distal, en el medio acá, ¿qué voy a tener? El esbozo hepático. Toda esta rotación antero-posterior me daba la forma del C
me genera una posición retroperitoneal junto al páncreas, del duodeno, una parte, y otra parte que tiene una posición intraperitoneal, pero solo a nivel del bulbo duodenal. Y uno dice, pero si ese duodeno tenía mesenterio dorsal y ventral, ¿cómo puede ser retroperitoneal? No, porque queda, con esta rotación queda adherida a la pared. Y al quedar a la pared y no estar flotando en un mesenterio dorsal, le consideran retroperitoneal. Pero si yo corto el duodeno voy a ver que la cara anterior y posterior tenía peritoneo, pero fijado a la pared. En verdad en la fase de aparecencia TRETS tipo 2, ¿no? La TRETS 2. ¿No? Sí, yo ya me olvidé, pero está TRETS 1, TRETS 2, TRETS 3, es el 2. Las otras tienen nombre propio, que no me acuerdo. Bueno, ya hablamos que cómo se lo llevó puesto el estómago en su rotación anterior-posterior y esta doble irrigación. El duodeno, como todo el tubo intestinal, en algún momento llega a estar en un estado macizo por obliteración de su cavidad y en otro momento hay una recanalización de ese tubo intestinal. De nuevo la rotación. Y acá lo que mostraba de este duodeno, que tengamos el esbozo hepático, y eso es lo que vamos a hablar. Este esbozo hepático se conoce con esbozo hepático. Y de este esbozo hepático empieza a crecer dirigiéndose hasta el septum transversum, o sea, arriba. ¿Sí? Acuérdense que el mesenterio, que el mesogastrio ventral da parte del septum transversum. O sea que va hacia arriba, este esbozo hepático. Y va a dar a su vez otro pequeño esbozo que se llama, o conocido como el páncreas ventral. Sin embargo, de la otra parte del esbozo hepático también va a haber una proliferación que se conoce como el páncreas dorsal. Por lo cual el páncreas tiene doble origen embriológico, del páncreas dorsal y del páncreas ventral. Pero como el estómago rotaba, ¿se acuerdan que rotaba el estómago? Cuando rotaba el estómago, pero esto no es ya la rotación antero-posterior, sino es la rotación longitudinal. Cuando rotaba, miren lo que pasa con esto. Se une. Se une, miren. Yo me tengo así, me uní. Y me uní y se forma un páncreas solo. No solo se une, sino que además se anastomazan los conductos ahí. Y al anastomazarse queda un único páncreas, con doble origen embriológico, el páncreas dorsal y el páncreas ventral, siendo el páncreas ventral un esbozo del esbozo hepático. Todo esto que les conté con dibujitos se los voy a contar acá. El proceso inciforme sería. El páncreas ventral va a dar la apófisis fusiforme y parte de la cabeza del páncreas. Y todo el resto es origen del páncreas dorsal. Fíjense, yo acá tengo el esbozo hepático. Olvídense de esto, el esbozo hepático. Fíjense cómo el esbozo hepático después se divide en un esbozo que va a dar la vesícula, a nivel el conducto cístico y el páncreas ventral. Y en la otra cara, contralateral, a nivel dorsal, se forma el páncreas dorsal. Páncreas ventral, páncreas dorsal. Como se gira, fíjense que acá gira, 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 gira y se unen. Y no solo se unen, sino que forman la porción ventral, va a desembocar en la carúncula menor, el conducto de Santorini. Y en vez del páncreas dorsal, y va a dar solo la apófisis unciforme más parte de la cabeza del páncreas, muy pequeño. En vez, el páncreas dorsal va a dar todo el páncreas y va a verter su secreción en el conducto principal o de Wilson. Ahora, es anastomosa los conductos. Por eso existen dos salidas del páncreas, la carúncula mayor y la carúncula menor. Como hay una cierta unión de los conductos, puede ser que acá hay muchas variantes. De hecho, hay gente que solo tiene una carúncula mayor.
Y hay gente que tiene las forúnculas, eso lo saben, está dentro de la normalidad, eso lo vio en anatomía. Bueno, tiene que ver con eso, que a veces la anastomosis es total y este conducto se oblitera. Y solo queda la carúncula mayor. Accesorio también. Accesorio, porque viene del páncreas. Ahora, lo que sí es así, que con esta anatomosis, siempre el conducto cístico queda saliendo del conducto pancreático. Se anastomosa todo el páncreas dorsal con el conducto principal. Fíjense que acá hay una anastomosis y todo termina en el conducto principal desembocando en el colédoco. Por eso el páncreas y el conducto colédoco desembocan en la ampolla de Vater, en común. Y que cualquier cálculo que venga de la vesícula y obstruya ahí, me puede obstruir en la salida pancreática y me puede producir pancreatitis. Porque si no, ¿por qué la litiasis vesicular produzca pancreatitis? En verdad produce no porque el cálculo arruina el páncreas o lo dinamite, sino porque lo obstruye la salida del páncreas. Y al líquido pancreático por encima no puede verter su secreción adentro del duodeno y se activa previamente generando la patología como la pancreatitis litiásica, que es la causa más frecuente de pancreatitis en los países desarrollados. En los países subdesarrollados la primera causa de pancreatitis es el alcoholismo o la intoxicación alcohólica, que hace que el páncreas se active, las enzimas se activen dentro del tejido. Entonces, el parénquima pancreático se origina del páncreas dorsal y ventral, produce los acinos conductos exógenos y también los islotes pancreáticos y la secreción endocrina. Todo el parénquima pancreático, tanto del páncreas exógeno como el páncreas endógeno, porque es una glándula de los dos tipos de secreciones, es de origen endodérmico. El estroma, todo el tejido conectivo, ese mesodermo, hoja visceral del mesodermo lateral. El conducto pancreático principal se forma de la unión del conducto ventral y la porción distal del conducto dorsal. Carúncula mayor desemboca al colédoco, el pancreático principal, y carúncula menor desemboca al conducto accesorio. El conducto del páncreas accesorio de la porción proximal dorsal. Los islotes de Langerhans se desarrollan del tejido parenquimatoso el tercer mes y a partir del quinto mes empieza a secretar insulina. Profe, ¿la insulina funciona como factor de crecimiento entonces? Sí, pero la insulina, ¿en qué etapa? Porque en verdad también otra... Sí, recordemos que a nivel fetal la insulina que actúa más a nivel fetal como factor de crecimiento es la insulina placentaria, o se llama, ¿se acuerdan que cuando vimos hormonas placentarias estaba estrógeno, progesterona, gonadotrofina coriónica humana y también una hormona de crecimiento similar a la insulina. Y ese es el principal factor de crecimiento embrionario después fetal. Bueno, hígado. El hígado, ¿por qué se desarrolla? Pues el factor de crecimiento fibroblástico, que secreta en el mesodermo cardíaco, que bloquea a los factores inhibidores de la futura región. Si no hay factor de crecimiento fibroblástico, no se bloquea los factores de inhibición, por lo cual está inhibido el hígado. ¿Sí? Recuerden que muchas veces las inducciones es inhibir a los inhibidores. Bueno, en este caso es un hermoso ejemplo. Y entonces, al no estar inhibidos los inhibidores, se activan los factores de transcripción nuclear de hepatocitos. El esbozo hepático, a su vez, va a dar el conducto colédoco, y este conducto colédoco va a dar un esbozo de la vesícula biliar, y a su vez sigue hacia el septum traverso y se empieza a dividir. Y se divide y va a dar todos los cordones del hepatocito. Son cordones de células que van a dar todo lo que después, si ustedes ya vieron el hígado, van a ver que el hígado está sistematizado por cordones. Todos los cordones, todas las células epiteliales del hígado, o sea, el hepatocito, y las células de Kupffer y las células de ITA, van a ser de origen endodérmico. Todas las células del estroma
hepáticos son originados del septum transversum porque llega al septum transverso y rodea. O sea, la cápsula de Gleason, el tejido conectivo del hígado va a ser de origen del septum transversum. En vez del parénquima del hígado, las células secretoras del hígado, como el hepatocito, las células de Lito y las células de Kupffer, son de origen de duodeno. Así como se formaba el páncreas ventral, también se forma la evaginación, que es la vesícula biliar. Durante su desarrollo el conducto se torna sólido como todo el aparato digestivo y después se recanaliza. Y si no ocurre, hay una atresia biliar extrahepática. Lo mismo, el conducto va a dar el esbozo hepático, que va a dar el conducto colédoco. Una vez que da el conducto colédoco se forma el esbozo pancreático ventral, el esbozo de la vesícula biliar y hacia arriba el conducto cístico, que después va a dar, se va a empezar a ramificar y a dividir y da el esbozo hepático. Propiamente dicho, que ya es el hígado. Acá lo que muestra es después como el tema de cómo cuando gira, fíjense con el giro longitudinal del estómago, cómo se fusionan los dos páncreas y cómo se anastomosan los conductos, siendo lo que era el conducto por ahí del páncreas dorsal, siendo la anastomosis de la mayor cantidad, por eso esto le llaman principal, que aparte es y que desemboca con el colédoco. Todo esto que venía acá del colédoco termina acá. Y este queda chiquitito como accesorio, la carúncula menor, o también llamado de Santorini. Y este es carúncula mayor, y esto es la ampolla de Vater. Anomalía del páncreas puede ser páncreas anular, o puede ser páncreas accesorio, que por algún problema de plegamiento queden dos páncreas. Puede pasar. El páncreas anular es que lo que pasa es que no quedan, se fusionan en una parte terminal pero no se terminan de fusionar. Y entonces como comprimen el duodeno y puede producir un problema de, como si fuera una estenosis de duodeno o una atresia del duodeno, pero en verdad es porque el páncreas rodena el duodeno y genera una obliteración del conducto. Por eso hay que resolverlo quirúrgicamente. El intestino medio, la primera porción habíamos dicho que es la última porción del duodeno, pero el resto va a dar desde la última porción del duodeno, la última parte de la C, todo ilion, yeyuno, colon ascendente y 2/3 del colon transverso. Por lo cual, y todo está irrigado por la mesentérica superior. Pero parte de ese intestino medio, por crecimiento de los órganos sólidos, hígado y vaso, y el resto de la elongación tubointestinal, al no tener lugar dentro de la cavidad abdominal, debe protuirse por este conducto falomesentérico hacia el saco vitelino. Y cuando se hace esta hernia, este intestino con su mesenterio empieza a también rotar sobre su eje de la arteria mesentérica superior. Primero, la rotación mesentérica es 90 grados durante la herniación. Y después, cuando vuelve sobre la arteria mesentérica superior, es en 180 grados. Y esto explica cómo está sistematizado el arco arco colónico, está sistematizado en la pared abdominal. Esta sistematización que son en forma de U invertida, o le llaman C invertida, y la rotación sobre la mesentérica superior tiene que ver con estas rotaciones, tanto en la salida como en la reintroducción de las haces. Rotan, y acá vuelven a introducirse. Y esto explica la rotación del arco colónico, la sistematización del colon, tanto el ascendente como el transverso como el descendente. Y su fijación a la pared. La introducción tiene que ver con crecimiento, contracciones y demás, y adherencia hacia la pared. Y cuando se adhieren a la pared se convierten en retroperitoneales con su fase de coalescencia. Más o menos a la 10ª semana
qué mecanismos tienen que ver con esta reintroducción de esta hernia fisiológica. Es la regresión del riñón mesonéfrico. ¿Se acuerdan que al principio tenía un riñón mesonéfrico que después desaparecía? Y después tenía blastema metanéfrico que se empieza a desarrollar. También hay una disminución del crecimiento hepático, porque la verdad que después, si bien sintetiza tejido hematopoyético, después la médula también empieza a tomar la posta, y una disminución de la proporción también del vaso, que también deja de generar tanto. Y también un aumento de la cavidad abdominal, que permite que esas asas sean alojadas en el lugar de donde están, de donde se generan su irrigación, su inervación también. Son patologías y... Intestino posterior. No hay ningún esbozo que me divide el intestino medio del intestino posterior. Y simplemente la división lo tiene que ver con la diferencia entre el aporte de irrigación de la arteria. ¿Qué va a dar el intestino posterior? Un tercio del colon transverso, el colon descendente, todo lo que viene después del colon transverso. Colon descendente, colon sigmoideo, recto y la porción del conducto anal. La porción inferior del conducto anal es de un revestimiento o de la membrana caudal. El otro día me prestaste, no estabas allá. ¿Qué es eso que se llama proctodeo? Proctodeo. Yo acá tengo la pared. Recuerden que en la proctodeo yo no tengo mesodermo, recuerden que al final del embrión yo no tengo mesodermo y tengo ectodermo y endodermo. ¿Se acuerdan de esto? Y lo mismo, la membrana, que se llama proctodeo o membrana bucofaríngea. Esto después se une. Cuando yo lo veo acá y como se forma el intestino, yo acá voy a tener el intestino y después tengo la pared del embrión. Acá hay un macizo que de esta membrana que va creciendo. Después se recanaliza y esta es la porción o la última porción de la conducto anal. Pero la porción y 2/3 del conducto anal me lo da el tubo intestinal posterior. Por eso el ano tiene doble irrigación. Si yo veo las arterias hemorroidales, tienen la parte más interna de las arterias hemorroidales son derivadas de la mesentérica inferior, pero las últimas partes de las hemorroidales vienen de otra irrigación, porque justamente el ano tiene doble origen embriológico. Ahora lo vemos. Acá es el dibujito. Fíjense, en la última porción del intestino posterior, acá lo que vimos es se forma el tabique urorectal. De un lado queda seno urogenital, con comunicación con el alantoides, y después de acá que se forma la vejiga y la uretra prostática y membranosa. De este lado queda lo que me va a dar el conducto anorrectal, la mayor parte del conducto anorrectal, porque esta membrana anal, que era del proctodeo, la última porción me lo va a dar acá, del ano, me lo va a dar esta membrana. Por eso la irrigación del ano o de las arterias hemorroidales tienen doble origen embriológico de acuerdo a la parte del ano que irrigan. Por eso una hemorragia de las arterias hemorroidales superiores es mucho más grave que las arterias hemorroidales inferiores. Y las arterias, cuando yo tengo un paciente con cirrosis, ¿cuál van a ser las hemorroides? Que porque tengo la cirrosis va a haber una hipertensión portal y van a dilatarse y pueden sangrar. Voy a tener hemorroides inferiores o hemorroides superiores. Hemorroides superiores. Porque hay dilatación. En las hemorroides inferiores tiene que ver más con otras cuestiones, tiene que ver con la constipación y demás. Pero no va a ser relacionado con una hipertensión portal. Sí. Acá de nuevo, seno urogenital, que es la última porción del tubo intestinal primitivo. El tubo intestinal tienes anterior, medio y posterior. La porción posterior se divide en un tabique urorectal y de un lado queda seno urogenital y la última porción del recto
y el conducto anal. Conducto anal que va a está originado por el endodermo. Pero la última porción, que era esta membranita que tenía acá, que si ustedes ven acá, yo acá tengo ectodermo porque todo el bebé quedó con ectodermo, acá, para mostrar esto, esta membrana va a dar origen a la última porción del lano. Y esta porción es de origen ectodermo. Porque acá ven que uno dice, bueno, y entonces de origen mesodermo, pero recuerden que en esta membrana no tenía mesodermo. O es endodermo o es ectodermo. Si no es endodermo, adivinen qué es ectodermo. No queda otra. Entonces, las últimas porciones, las últimas cavidades, la boca, ¿de qué origen es? Toda la mucosa, ectodermo. La porción del ano. Lo que se introduce adentro de los orificios siempre es ectodermo y después lo que sigue adentro es endodermo. Tanto al principio del tubo intestinal, que es la boca, o estomodeo, que es una invaginación del ectodermo, como la última porción, que es una invaginación de esta membrana. La membrana procordal, o caudal, o como quieran llamar, o también le llaman membrana anal. En el medio, en el medio del conducto anal que divide lo que deriva del conducto del intestino primitivo, última porción posterior, y la porción del ectodermo que da la última porción del conducto anal, se llama línea pectínea, que es la unión de ambas. Y esta línea pectínea en algún momento puede no recanalizarse. Y si no se canaliza, produce una estenosis o una atresia. Y como es muy frecuente, uno de los screenings que se hacen al recién nacido es tubo por la boca y tubo por el ano. Y no le ponen 3 metros, no, le ponen nada más 5 centímetros, porque en verdad yo lo que me tengo que asegurar que esta línea pectínea sea una referencia anatómica, pero que no sea una membrana que es sólida. Se rompe la membrana cloacal y origina la apertura anal. El crecimiento rápido del ectodermo cierra el conducto anal y se recanaliza en las 9 semanas. Siempre todo se oblitera y todo se recanaliza. Las anomalías, atresia y fístulas rectoanales, o por ejemplo cuando es fístula, por ahí que queda una fístula entre la vejiga, viste que el clavículo rectal se separaba, pero por ahí si no se separa, le queda comunicación, es una fístula vesicorrectal. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Porque el bebé no va a orinar, o va a ser infecciones urinarias a repetición, o la orina va a ser de un color amarronado, o cuando defeca va a eventualmente defecar líquido, que obviamente siempre es involuntario en el bebé, pero eventualmente veo que sale parte de la materia fecal, pero además tiene una pérdida de líquido parecida a la orina. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. ¿Son cosas frecuentes esas? Sí. Si no fueran tan frecuentes no sería parte del screening. En este caso se llama, cuando no tiene el ano imperforado, para descartar ano perforado, se hace este screening. Fíjense cómo acá este ectodermo no se fusionó con el endodermo, o por ahí se fusionó, pero cuando no se recanalizó. O acá es una fístula, que puede ser incluso a nivel recto vaginal o recto vesical. Más o menos como parece. Bueno, espero que no haya sido muy pesado. Los órganos, estudiánselo por separado con los órganos.